Y es por eso que hay tantas congregaciones y tantos líderes también de estas que venden la esencia del evangelio por un plato de lentejas del triunfalismo. Es más, quiero que veas que Barna Group, que es una organización que se encarga de hacer algunas encuestas, dio a conocer que el 60% de las iglesias acá en Estados Unidos de Norteamérica tienen menos de 100 miembros y que el 98% de la totalidad de las iglesias llegan a tener menos de 1000. ¿Qué nos da a entender esto? Lo que nos dice en realidad es que un gran número de miembros en una congregación determinada no son la regla, sino que son la excepción a esta regla. Las iglesias o congregaciones pequeñas son la regla prácticamente. Estoy hablando de acá de Estados Unidos. Podemos caer no solamente en la garra de la P del placer, de la P del poder, de la P del prestigio, sino que también en las garras de la prosperidad. Bienvenido seas a Postura Bíblica. Mi nombre es Imer Salazar. Sabes que el avance del Evangelio en estos últimos tiempos ha sido algo bastante positivo, en el sentido que ahora tenemos una facilidad mayor para proclamarlo, para anunciarlo. Ejemplo de ello son las redes sociales, que nos han dado ese alcance donde podemos estar en la intimidad del hogar, acompañando a una persona mientras manejen el carro porque van escuchando por algún medio, otros que se dan el lujo de trabajar y también poder ver algún vídeo. La verdad es que ha facilitado bastante para proclamar, para propagar el Evangelio de Jesucristo. Mas, sin embargo, estamos viendo un efecto un poco distinto en el corazón de las personas. Porque, por ejemplo, en América Latina, a diferencia de otras partes del mundo, ha sido un lugar donde el Evangelio ha sido bien recibido y donde ha sido implantado en muchos corazones. Pero debería de haber una transformación positiva en nuestras sociedades, una transformación poderosa, maravillosa en cada país. Pero estamos viendo que a pesar que el Evangelio está siendo proclamado, predicado, anunciado, más fácilmente expandido, hay una sociedad que decae día con día. Y eso que podemos decir que ha habido un éxito numérico a partir de hace unas 3 décadas para acá. O sea, las congregaciones han empezado a recibir más miembros, las iglesias han tenido un mayor crecimiento. Y claro que es positivo porque hay más personas que están abrazando el Evangelio, pero en realidad pocos están conociendo la esencia de este. Y es aquí donde tenemos que tener mucho cuidado como líderes, porque pese a que vemos estos números que son muy positivos, podemos caer en el peligro del triunfalismo. Esto es algo que tenemos que prestarle mucha atención, porque nosotros llegamos a pensar que las cosas las estamos haciendo bien y es necesario analizar, reflexionar, pensar un poco si estamos yendo por la senda correcta. Hace aproximadamente 2 generaciones atrás, los cristianos éramos vistos como personas perseguidas, como personas muy débiles y que estábamos siempre a la defensiva. Y los cristianos éramos considerados como personas de segunda categoría o segunda clase. Alguna rama del periodismo ponía en el pedestal de la ignorancia a nuestros pastores y los declaraban como gente incompetente y sin educación. Y a muchos que abrazábamos esta maravillosa fe del Evangelio de Jesucristo, nos trataban como locos, como ignorantes, como los aleluyas, y siempre lo hacían con mucho desdén y viéndonos despectivamente. Y claro que podemos decir que hace un tiempo atrás, en nuestras congregaciones habían pocas personas que habían sido egresadas de una universidad. Las podíamos contar, los podíamos nombrar, y como congregación nos sentíamos orgullosos de que estas personas ahora estaban entrando en otra rama laboral. Y también podíamos identificar en nuestras congregaciones a aquel empresario exitoso, al hermano que tenía más dinero que nosotros los considerábamos como los ricos de la iglesia. Pero eran contados. Si alguno tenía un carro, era visto como este hermanito tiene dinero porque anda en carro. Pero poco a poco las cosas han cambiado de tono. Ahora podemos ver que
los cristianos estamos inmersos en la política, inmersos en la economía, estamos en lugares de poder como grandes empresarios, como personas de renombre, y en donde las congregaciones ya no son tan pequeñas, sino que han alcanzado un número mayor. Y esto nos puede traer una confusión, porque esta notoriedad, este buen nombre, esta reputación diferente, y no digo que esté mal que nosotros alcancemos estos puestos, el problema es que podemos llegar a ver lo peligroso que es el triunfalismo, porque es precisamente en esta estructura donde podemos ver este problema. En Lucas capítulo 6, versículo 26, podemos ver cómo Jesucristo advierte diciendo: ¡ay de vosotros cuando hablen en bien de vosotros! Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. O sea, la admonición de Jesús o esta exhortación que les da nos hace pensar y reflexionar un poco que tenemos que tener cuidado cuando se nos da el aplauso, cuando nos dicen todo está bien, las cosas están yendo excelentes, y no nos ponemos a pensar que podemos llegar hasta el fracaso porque hay tanto ensalzamiento a lo que estamos haciendo. Y es por eso que hay tantas congregaciones y tantos líderes también de estas que venden la esencia del evangelio por un plato de lentejas del triunfalismo. Tenemos que reflexionar qué estamos haciendo como líderes, como iglesia, si estamos dirigiendo correctamente la iglesia del Señor para que vayan en búsqueda de esa relación íntima con Dios, o si solamente les estamos hablando acerca de que somos la mejor iglesia, que somos la iglesia más poderosa, que todos los que estamos aquí somos los escogidos únicos, que no hay otros como nosotros. Porque mire, acá tenemos la gente que está económicamente mejor, los mejores universitarios, las personas más exitosas. Y no estoy diciendo que sea malo egresar de una universidad, de tener un buen trabajo, de estar en buenos puestos en la sociedad o de tener compañías exitosas. No estoy hablando de eso, sino la confusión que puede caer en nuestras mentes en creer que todas las cosas las estamos haciendo bien porque somos gente triunfadora, porque somos personas súper exitosas, y no nos damos la tarea de visualizar un poco los errores que estamos teniendo a nivel de congregación, donde no estamos enseñando el evangelio como se debe de enseñar, porque nos está abrazando otra situación, no solamente el triunfalismo, sino el exitismo, en donde el éxito es lo único que me propongo y lo que quiero alcanzar. Y éxito llamado a nuestra propia manera, no a la manera de Dios, no a lo que Dios llama éxito, sino que lo que nosotros consideramos que es el éxito. Nuestro éxito a veces se ve reflejado en los números que con orgullo decimos: tantos miembros tengo. Pero eso no es el éxito. Es más, quiero que veas que Barna Group, que es una organización que se encarga de hacer algunas encuestas o de hacer algunas investigaciones en algunas congregaciones o en la parte religiosa acá en Estados Unidos, dio a conocer que el 60% de las iglesias acá en Estados Unidos de Norteamérica tienen menos de 100 miembros y que el 98% de la totalidad de las iglesias llegan a tener menos de 1,000. ¿Qué nos da a entender esto? Lo que nos dice en realidad es que un gran número de miembros en una congregación determinada no son la regla, sino que son la excepción a esta regla. Las iglesias o congregaciones pequeñas son la regla prácticamente. Estoy hablando de acá de Estados Unidos. Y el problema que el exitismo ha llevado a muchas congregaciones o a pastores, a líderes religiosos, a desanimarse y a decir: es que yo no soy como tal iglesia. Es que no tengo la cantidad de miembros de esta otra. Y eso les hace que lleguen a momentos de depresión, momentos de un conflicto interno donde se llegan a preguntar si en realidad han sido llamados por Dios a ejercer el pastorado. Déjame decirte a ti, mi amado, que me escuchas en este día, no todos hemos sido llamados a la batalla para ir y cruzar por un desierto con millones de personas. Otros no somos llamados para tener miles, sino cientos, que con solamente 300, así como Gedeón, se hicieron grandes hazañas. Pero tenemos a un ejemplo maravilloso: Jesucristo. Él dedicó su tiempo a 12. Es cierto que le predicaba a multitudes, pero con los que convivía en intimidad eran con 12. A ellos les compartía, a ellos les hablaba, a ellos les daba enseñanza directa, y a pesar que en medio de esos había uno que era el hijo de perdición,
pero el resto hicieron un estrago maravilloso, porque no era una cuestión de números, sino la visión de Jesús era diferente. Tú no te puedes desanimar porque dices, es que en la congregación donde yo ministro solo somos 100. El Señor te los ha confiado. Da tu mejor mensaje a esos 100. Y si son 50, da tu mejor predicación cada fin de semana a esos 50. Que el éxito no se trate en la cantidad de miembros que tiene. Dios mira con una óptica distinta al ojo humano. No te desanimes, sigue adelante, proclama el evangelio, sigue predicando. Y esto no implica que el Señor no la puede hacer crecer esa obra. Claro que Él la puede hacer crecer. Sigue siendo fiel en lo poco. Sigue dando lo mejor de ti, que el Señor también te puede poner en lo mucho. Pero si el Señor ha decidido darte los que tiene a tu cuidado, pues hazlo con alegría y con un buen corazón, pero que no desmayen tus fuerzas a causa de ver el éxito de otros. Gózate por ellos, alégrate por ellos, pero que eso no sea un desánimo y que el triunfalismo de otros no te venga a menguar esta fe, sino que reconocer que a veces fallamos o tenemos alguna situación que necesitamos mejorar. Pero eso nos va a hacer bien, pero no podemos estar cegados por el exitismo, cegados por el triunfalismo, sino abrir los ojos ante una realidad que hay almas que siguen teniendo hambre por Dios, que siguen teniendo deseo del Señor. Hay personas que todavía necesitan el mensaje de salvación y Dios te ha puesto en esa ciudad, no para que seas aplaudido por la mayoría, sino que espera, porque un día el que ha de venir vendrá y no importa recibir el aplauso de la gente. ¿Qué importa que la gente nos aplauda y que Dios nos desapruebe? No tiene importancia, no tiene valor. Lo mejor será en aquel día que el Señor diga, venid benditos de mi Padre, en lo poco me has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Tenemos que tener cuidado ante este peligro latente y que nos acecha cada momento, el triunfalismo y ese exitismo, en donde el éxito es el todo. Y muchas veces nos hemos apartado dejando de predicar la verdad del Evangelio por predicar acerca del placer, por predicar acerca del poder, por predicar acerca del prestigio y por predicar acerca de la prosperidad. O sea, estas 4 P's que nos pueden afectar demasiado, porque ahora la cosa ya no se trata cómo puedo hacer para agradar al Señor, sino qué placer puedo obtener haciendo lo que yo creo que es correcto hacer. Ya que se empieza a hacer una propagación un poco más humanista en las congregaciones, en donde el placer en cómo yo me siento, en que si tengo la estabilidad mental correcta, y dejamos por un lado el Evangelio y estamos diciendo qué cosas nos pueden dar un mejor placer para tener una vida cristiana más cómoda, donde dejamos por un lado los principios básicos del Evangelio y queremos autocomplacernos, queremos sentirnos mejor cada día, en donde este pensamiento de placer nos puede llevar muchas veces a descaminarnos y a vivir una vida de pecado, porque podemos llegar a pensar, no podemos ser tan exigentes con nosotros mismos. Vale la pena estar un poco mejor, pero se nos olvidan los principios del Evangelio, en donde tenemos que negarnos a nosotros mismos, a nuestros deseos. La palabra del Señor dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los placeres de la vida son temporales. Por eso dice en una de las reflexiones Salomón, cuando él estaba filosofando acerca de la vida, diciendo que todo lo que él podía ver y todo lo que él podía observar era vanidad de vanidades. Los placeres temporales de la vida nos pueden llevar a un gran fracaso. Debido a esto es que nosotros tenemos que tener precaución y pensar si estamos predicando el Evangelio de Jesucristo o estamos haciendo como para que la gente tenga un efecto placebo, para que se sientan bien, para que estén cómodos, para que se agraden a sí mismos. Y se nos olvida que no somos llamados a agradarnos a nosotros mismos, sino a agradar a nuestro Dios. Pero este afán por el éxito nos ha llevado a este placer y también a la búsqueda del poder. Y cuando hablo de poder, no me estoy haciendo referencia solamente a la parte externa, sino que dentro de la congregación, nosotros muchas veces podemos ir pensando en eso, algo alcanzativo. ¿Qué puesto puedo alcanzar? ¿Y cómo lo voy a lograr? Porque sentimos que tener un nombre nos da poder.
nos da autoridad sobre otros. Y se nos olvida que la enseñanza de Jesucristo es a ponernos una toalla, a tomar un lebrío y a empezar a servir a los demás. ¿Se acuerda cuando la madre de los hijos de Zebedeo llegó con sus hijos delante de Jesús y postrándose le dijo: Señor, te traigo una petición? Y Jesús le dijo: ¿qué quieres, mujer? Y ella le dijo: mira, yo quiero que en tu reino el uno se siente a la derecha y el otro a tu izquierda. Y Jesús dijo: ustedes no saben lo que piden, porque el sentaros a la diestra o a la siniestra, eso el Padre lo tiene preparado para aquellos a quien Él quiere dárselos. Y era necesario que ellos entendieran eso, porque el sentarse a la derecha de un rey significaba que era una persona que tenía autoridad. Ellos querían ese poder. Y muchas veces eso es lo que tratamos lamentablemente dentro de una congregación, el ser esa persona que puede ejercer autoridad, en donde si Él dice algo, las cosas se tienen que hacer. Y lamentablemente muchos anhelan el pastorado por tener ese poder. Quiero decirte que esas ovejas no son tuyas. No cuestan tu sangre, cuestan la sangre de Jesucristo. Quien tiene el poder absoluto sobre ellas, sobre ti, sobre mí, es Dios, porque suyo es el poder, porque suya es la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Este exitismo nos puede llevar a anhelar el prestigio. O sea, anhelamos puestos, anhelamos nombres, en donde queremos ese reconocimiento de la gente. Y si no somos expuestos en un pedestal donde la gente vea nuestras acciones y lo que estamos haciendo, no queremos esos lugares, porque anhelamos el reconocimiento de la gente. Vamos en búsqueda de ese prestigio. Y este deseo o búsqueda del prestigio nos ha llevado a adoptar diferentes títulos, en donde queremos uno mayor cada día, a ver cuál es la nueva moda, la nueva tendencia, porque quiero ser respetado, quiero ser reconocido como tal. Buscamos quién me puede ungir para que me den ese nuevo nombramiento, porque anhelamos el prestigio de la gente. Pero se nos está olvidando que somos solamente esclavos de Jesucristo y nuestro llamado es a servir, no a ser servidos de la gente, porque muchos adoptamos ese título por prestigio y por tener un poquito más de poder y dejamos por un lado el legado principal que se nos ha dejado. Ese falso éxito nos puede llevar a un fracaso. Podemos caer no solamente en la garra de la P del placer, de la P del poder, de la P del prestigio, sino que también en las garras de la prosperidad. En otras palabras, que estamos inyectando a la gente en donde ellos no pueden ser pobres por ninguna causa. Porque si están en pobreza es por pecado, o porque si están en pobreza es porque no le creen a Dios, o porque si están en pobreza es porque sus vidas no están correctamente haciendo las cosas que deberían de hacer. La pobreza no es sinónimo de pecado, la pobreza no es sinónimo de poca fe. Jesucristo dijo a los pobres: siempre los vas a tener. Es más, la iglesia está para bendecir a esas personas que están en necesidad. La iglesia primitiva era lo que hacía. Traía muchas bendiciones, propiedades las vendían y las traían a los pies de los apóstoles, no para enriquecerlos a ellos, sino para que estos distribuyesen en la iglesia, viendo las necesidades, quién tenía necesidad, y ellos les bendecía de manera que todos tenían para vivir, para sustentarse. Era la familia de la fe. O sea, habían pobres entre los hermanos. La iglesia de Jerusalén pasó una gran necesidad y hubo un soporte de parte de otras congregaciones porque había pobreza. Estaban pasando un momento de necesidad, pero la iglesia empezó a apoyar. Pero no podemos decir que la gente está así porque no está haciendo las cosas rectas delante de Dios. No estás ofrendando lo suficiente. Recordemos que el Dios soberano muchas veces da y otras veces también quita. Job entendió esto y él, cuando se vio despojado de todo lo que tenía, él dijo: Jehová dio y Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Dios. Y nadie puede decir que Job estaba en pobreza, porque él literalmente empobreció en un momento. Todos sus ganados murieron, sus ovejas, sus camellos, sus siervos desaparecieron hubo una cuestión bien complicada en su vida. De un momento a otro quedó de brazos cruzados, pero no era porque era una persona que le faltaba fe, que no confiaba en Dios, sino que Dios deseaba procesarlo y darnos una enseñanza a ti
y a mí a través de su vida. De manera que no podemos caer en esas falsas enseñanzas, que el exitismo no nos lleve hasta ahí. Y quiero aclarar que Dios puede prosperar, Dios puede bendecir, pero tus declaraciones y tus exigencias no van a hacer que Dios mueva su brazo y que haga lo que tú quieras. Es que usted no ha declarado lo suficiente, por eso no es próspero, por eso no tienen abundancia, por eso pasa escasez. Esa es una mentira. El buen deseo debe de ser claro que tú y yo seamos prósperos. Por eso el apóstol Juan, cuando escribe una carta, dice: amado, deseo que seas prosperado en todo, que tengas salud, así como prospera tu alma. Nuestra alma tiene que ser próspera también, no solamente la cuestión económica. Quiero decirte que Dios me ha dado el privilegio de compartir en muchos países con muchos pastores, con muchos hermanos en la fe, y en uno de esos viajes que tuve fui a Venezuela y hablando con algunos amigos pastores de ahí me decían: la verdad, nosotros sentimos extraño cuando vemos por las redes sociales esos pastores que predican solo de la prosperidad y hacen ver como que las personas que no somos prósperas estamos mal. Y como tú puedes ver la situación de nuestro país, me decían ellos, estamos en esta crisis y es toda una nación. Y no es que no tengamos fe en Dios, amamos a Dios. Pero el Señor nos tiene así por alguna circunstancia que nosotros la desconocemos. Sentimos hasta burla cuando en otros lugares se predica así y nosotros con una viva fe en Dios estamos pasando necesidad. Un abrazo para mis amigos pastores de Venezuela y también para cualquier cristiano que esté pasando un momento de crisis, un momento difícil, un momento en donde no sabe cómo va a ser el siguiente mes, porque ve que las cuentas como que no le dan y como que no es suficiente. Todos pasamos por esas circunstancias. Yo he vivido momentos así de crisis también, pero quiero decirte que el Señor se ha provisto en medio de mis angustias y yo sé que Él es poderoso también para sustentarte a ti. Su palabra dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y estas cosas, hablando acerca de la vestimenta y el comer, poniéndolo en el contexto de ese capítulo, dice: os serán añadidas. Pero el exitismo no nos puede llevar a pensar que somos personas súper espirituales o súper especiales. Tenemos que escapar de esas garras, porque esto nos puede hacer ver superiores y ver a otros con un poco de inferioridad. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, en el versículo 3, dice que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Por lo demás, os digo, mis amados en el Señor, que sigamos proclamando las buenas de salvación para las personas que están perdidas. Presentémosles el Evangelio y prestemos atención a no caer en ese triunfalismo y ver si estamos en alguna falencia, si hay alguna debilidad, algo que necesitamos mejorar como congregación, y que el exitismo no nos lleve a la perdición. Si Dios te ha dado la oportunidad de estar en un lugar de autoridad o ejerciendo una carrera profesional en donde tú haces una influencia, o quizá inmerso en la política o poseyendo una gran empresa, que todo sea para gloria de Dios y para presentar el Evangelio en el entorno donde Dios te concede estar. Aprovechemos cada oportunidad, aprovechemos en el estrado que Dios nos permite estar para predicarles a otros de este mensaje poderoso del Evangelio que es para salvación de sus almas. Mis amados en el Señor, que el orgullo no invada nuestros corazones. Jesucristo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista cuando le decían: mira, Juan, fíjate que aquel que tú bautizaste, él ahora anda bautizando también? Y mucha gente se le reúne y él empezaron a decirle como a quererle dar celos a Juan. ¿Y qué dijo Juan? Miren, yo solo venía preparando el camino, iba delante de él, abriendo esa brecha, y es necesario que yo mengüe y que él sea engrandecido, que él sea exaltado, que él sea puesto en alto. Él reconocía su posición y de la misma manera tú y yo necesitamos reconocer nuestra posición. En los altares, en los púlpitos o plataforma, como le quieras llamar, no se tiene que exaltar a nuestra propia personalidad. No se trata de nuestro pensamiento humanista. No es de mi engrandecimiento, de mi exaltación,
Se tiene que ver Jesucristo en nuestros altares, en nuestras plataformas, en nuestras iglesias, en las congregaciones. Quien se tiene que ver es Él. A quien se tiene que dar gloria es a Él. No a lo que yo soy, no a mi palabra superpoderosa, sino que es necesario que Él sea engrandecido. ¿Y por qué este engrandecimiento? Porque Jesucristo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y como Él se humilló, el Padre le exaltó hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Él tiene que ser engrandecido, Él tiene que ser exaltado. Él tiene que ser magnificado. Él tiene que verse más en los altares. Así que este es un llamado para que reflexionemos un poco y siempre busquemos darle gloria a Dios y escapar de estos peligros, de esta senda torcida que nos puede llevar a un gran fracaso ministerial y también personal. Gracias por compartir conmigo en Postura Bíblica. Mi nombre es Imer Salazar y te mando un abrazo a la distancia, deseando que Dios te bendiga. Chao, hasta la próxima.